por Mildred Kep Méndez y su servidora Cecilia Kep Montero. El día de hoy vamos a hablar sobre 3 conceptos fundamentales dentro del derecho civil: derecho real, los bienes y el patrimonio. Estos conceptos están relacionados, pero cada uno de ellos tiene un significado diferente. ¿Qué entendemos por derecho real? El derecho real es el poder jurídico que una persona tiene de manera directa e inmediata sobre un bien determinado y que puede hacer valer frente a otras personas. Un ejemplo sencillo sería el siguiente: si una persona es propietaria de una casa, tiene un derecho real de propiedad sobre ese inmueble. Esto significa que puede usarlo, disfrutarlo y disponer de él, siempre dentro de los límites que establece la ley. El jurista Rogina Villegas señala que el derecho real consiste en un poder jurídico que una persona ejerce de manera directa e inmediata sobre una cosa y que puede hacerse valer frente a terceros. Por lo tanto, podemos quedarnos con esta idea de que el derecho real es el poder jurídico que una persona ejerce directamente sobre un bien. La diferencia entre un derecho real y un derecho personal es que el derecho personal existe una relación entre personas. Por ejemplo, si yo presto dinero a otra persona, yo soy la acreedora y la otra parte es la deudora. Por lo tanto, yo tengo el derecho de exigir que se me pague. En cambio, el derecho real existe un poder jurídico directo sobre un bien. Por ejemplo, si soy propietaria de una casa, tengo el derecho real sobre esa casa. En cuanto a la evolución del derecho real, entre los antecedentes más importantes del derecho real se encuentra el derecho romano. En Roma, la propiedad conocida como dominium era uno de los derechos más amplios que podía ejercer una persona sobre una cosa. Posteriormente surgieron otras figuras relacionadas con los bienes, como el usufructo, las servidumbres, la prenda. Durante la Edad Media, el sistema feudal modificó la forma de entender la propiedad, especialmente respecto de las tierras. Con la Revolución Francesa de 1789 y el Código Civil francés de 1804, se fortaleció nuevamente la concepción de la propiedad como un derecho individual. En México, el derecho real evolucionó desde la legislación colonial hasta llegar a la legislación civil actual. Es importante tener presente que el Código Civil Federal no define en un solo artículo qué es un derecho real, más bien regula de manera específica las distintas figuras jurídicas que forman parte de esta institución. Entre las principales encontramos la propiedad, copropiedad, posesión, usufructo, habitación, servidumbres, prenda e hipoteca. Cada una tiene características y reglas particulares que permiten establecer qué derechos puede ejercer una persona sobre un bien y cuáles son los límites de respetar. Por eso, para comprender qué es un derecho real, es necesario revisar estas instituciones en conjunto y apoyarse también de la doctrina del derecho civil. En Quintana Roo ocurre algo similar. Para conocer la regulación aplicable en el Estado, debemos consultar el Código Civil del Estado de Quintana Roo, particularmente las disposiciones relacionadas con los bienes y los derechos que pueden ejercerse sobre ellos. Entre las características del derecho real, las más importantes o las principales que encontramos la primera es: existe una relación inmediata entre el titular y el bien, lo que significa que la persona ejerce directamente su derecho sobre el bien, sin que sea necesaria la intervención de otra persona. Un ejemplo: el propietario de una casa puede usarla directamente porque tiene un derecho de propiedad sobre ella. Número 2. Son oponibles frente a cualquier persona, erga omnes. Esto significa que las personas tienen la obligación de respetar ese derecho. Un ejemplo: si una persona es propietaria de un terreno, otras personas no pueden apropiarse de él o utilizarlo como si fuera suyo. Número 3. Confieren facultades de uso, disfrute y disposición del bien. El derecho real, el titular puede utilizar el bien, obtener sus beneficios o disponer
de él conforme a la ley. Un ejemplo de ello sería: el propietario puede habitar una casa, rentarla o venderle, siempre respetando disposiciones legales. Número 4. Recaen sobre bienes determinados. El derecho real siempre está relacionado con un bien específico y determinado. Un ejemplo es cuando hablamos simplemente de una propiedad, sino de una casa, un terreno, un automóvil u otro bien correcto. 5. Están regulados expresamente por la ley. Los derechos reales no pueden ejercerse de cualquier manera. La legislación establece cuáles son, cómo se adquieren, cómo se transmiten y cuáles son sus límites. 6. Pueden transmitirse conforme a las disposiciones legales. Algunos derechos reales pueden pasar de una persona a otra mediante actos jurídicos reconocidos por la ley. Un ejemplo: la propiedad de una casa puede transmitirse mediante una compraventa, donación o sucesión, cumpliendo los requisitos legales. 7. Gozan de protección mediante acciones reales. Cuando una persona considera que su derecho real ha sido afectado, puede acudir a las autoridades para solicitar su protección mediante los mecanismos jurídicos correspondientes. Según Depina, la principal característica consiste en el que el titular puede ejercer sus derechos sin necesidad de la intervención de otra persona. El Código Civil Federal no establece una definición general del derecho real, sino que regula las principales instituciones que le integran, como la propiedad, la posesión, el usufructo, la servidumbre, la usucapión, uso, habitación, prenda y la hipoteca. De manera similar, el Código Civil de Quintana Roo regula las distintas figuras relacionadas con los derechos reales y los bienes. La posesión. El Código Civil Federal lo contempla en los artículos 790 al 829. El Código Civil de Quintana Roo lo contempla en los artículos 1779-1822. Regulan la posesión, su adquisición, conservación, derechos y obligaciones y pérdida. La propiedad. El Código Civil Federal lo contempla en los artículos 830 al 979. Y el Código Civil de Quintana Roo lo contempla en los artículos 1855-1877. Regulan las facultades del propietario, la adquisición, transmisión, limitaciones de la propiedad y la copropiedad. Usucapio o prescripción adquisitiva. Artículos 1135-1152 del Código Civil Federal. El Código Civil de Quintana Roo lo contempla en los artículos 1823-1854, que regulan la adquisición de la propiedad y, en determinados casos, de otros derechos reales mediante la posesión, durante el tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. Usufructo. El Código Civil Federal lo contempla en los artículos 980 al 1048. El Código Civil de Quintana Roo lo contempla en los artículos 2066-2115. Regulan el derecho de usar y disfrutar bienes ajenos. Uso y habitación. Lo contempla el Código Civil Federal en los artículos 1049-1057. Y el Código Civil de Quintana Roo lo contempla en el 2116 al 2134. Regulan los derechos de uso y habitación sobre bienes ajenos, estableciendo sus alcances, derechos y obligaciones y formas de extinción. Servidumbre. El Código Civil Federal lo contempla en los artículos 1058-1134. El Código Civil de Quintana Roo lo contempla en los artículos 2135-2192. Regulan la constitución, ejercicio, derechos y obligaciones y extinción de las servidumbres. Prenda. El Código Civil Federal lo contempla en los artículos 2856-2892 y el Código Civil del Estado de Quintana Roo lo contempla en el artículo 3018-3037. Regulan la prenda como garantía real sobre bienes muebles para asegurar el cumplimiento de una obligación. Hipoteca. El Código Civil Federal lo contempla en los artículos 2893-2943. El Código Civil del Estado de Quintana Roo lo contempla en los artículos 3070-3100 y regulan la hipoteca como garantía real constituida sobre determinados bienes para garantizar el cumplimiento de una obligación. Los bienes. Concepto y evolución.
Ahora vamos a hablar de los bienes, que son un elemento fundamental dentro del derecho civil. De manera sencilla, podemos decir que los bienes son todas aquellas cosas materiales o inmateriales que pueden pertenecer a una persona, tener un valor y ser objeto de derechos. Por ejemplo, una casa, un automóvil o un terreno son bienes materiales, pero también existen bienes que no podemos tocar físicamente, como los derechos de autor, las acciones de una empresa o determinados derechos digitales. El jurista de Pina considera que los bienes son aquellas cosas que pueden ser apropiadas y formar parte del patrimonio de una persona. Por su parte, Rogina Villegas explica que pueden ser objetos materiales o inmateriales que tienen un valor económico y que pueden formar parte de relaciones jurídicas. El concepto ha ido cambiando con el paso del tiempo. El derecho romano principalmente se ha considerado bienes aquellas cosas que pueden ser objeto de propiedad privada. Sin embargo, conforme la sociedad y la economía fueron evolucionando, también aparecieron nuevas formas de bienes. Actualmente, además de los bienes materiales, encontramos otros como derechos de autor, propiedad industrial, acciones, títulos de crédito, derechos digitales, energía, recursos naturales protegidos. Por eso hoy podemos entender que el concepto de un bien es mucho más amplio que en la antigüedad, ya que el derecho reconoce tanto bienes materiales como bienes inmateriales. En pocas palabras, un bien no necesariamente es algo que podamos tocar. También puede ser un derecho o un recurso que tenga valor y que puede ser protegido jurídicamente. Para comenzar hablaremos sobre lo que es un bien y qué es el patrimonio. Estos dos conceptos son fundamentales en el derecho civil, ya que regulan la relación de las personas con objetos, derechos y obligaciones que posean. Aunque en la vida cotidiana utilizamos la palabra como cosa y bien, como significarán lo mismo, jurídicamente tiene diferentes importancias. Además veremos cómo se clasifican los bienes y qué es el patrimonio, así como su importancia dentro de un sistema jurídico. Para comenzar, es importante entender la diferencia entre estos dos conceptos. La cosa es cualquier objeto que existe y tenga o no un valor económico. En cambio, un bien es una cosa que puede ser apropiada por una persona o formar parte de su patrimonio. Un ejemplo sería, el aire existe, por lo tanto es una cosa, pero normalmente no puede ser apropiado por una persona, así que no es un bien patrimonial. La segunda puede ser, una casa es una cosa, pero existe físicamente y también es un bien, porque puede pertenecer a una persona. Por ello podemos decir que toda cosa no es necesariamente es un bien, pero todo bien es una cosa o un derecho susceptible de aprobación. A continuación hablaremos de la clasificación de los bienes. Eso lo encontramos en el Código Civil Federal, que clasificó los bienes de distintas maneras. Los bienes de muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro sin sufrir modificaciones. Un ejemplo puede ser la computadora, teléfonos celulares o muebles de una casa. Si yo puedo mover un objeto de un lugar a otro sin destruirlo, normalmente estamos ante un bien mueble. El siguiente son los bienes inmuebles, son aquellos que no se pueden trasladar sin destruirlo o alterar su naturaleza. Como ejemplo puede ser los terrenos, edificios o departamentos. Un claro ejemplo, un ejemplo más puede ser una casa no puede moverse de un lugar a otro sin afectar su estructura. Los bienes públicos son aquellos que pertenecen al Estado y estos están destinados al uso de toda sociedad o en la presentación de un servicio público. Lo que viene siendo las carreteras, parques públicos, playas nacionales o calles. Estos bienes no pertenecen a una persona en particular, sino a toda la colectividad. Los bienes privados son aquellos que pertenecen a las personas físicas o morales. Un ejemplo puede ser una vivienda en particular, un automóvil personal o un negocio. El propietario tiene derechos sobre ellos y puede venderlos o arrendarlos o donarlos. Lo otro sería bienes fungibles. Son aquellos que pueden sustituir por otros de la misma especie, calidad o cantidad. Un ejemplo puede ser el dinero. Si alguien me presta 1,000 pesos, yo puedo devolverle otros 1,000 pesos diferentes porque tienen el mismo valor. De allí sigue los bienes no fungibles, que son aquellos que no pueden sustituir por otro idéntico, que puede ser una pintura original, una escultura única.
Aquí, aunque existen copias, el objetivo original tiene características irrepetibles. Lo otro serían los bienes consumibles, que son los que desaparecen o se agotan con el primer uso. Un ejemplo, los alimentos, medicamentos, combustibles, una vez utilizados dejan de existir de una forma original. Y por último son los bienes no consumibles, que son aquellos que pueden utilizarse muchas veces sin extinguirse, que lo que puede ser un ejemplo, una casa, un automóvil, una computadora. Su uso no implica su desaparición inmediata. A continuación pusimos un ejemplo acerca de la regulación de los bienes y la legislación mexicana. Los bienes están regulados por lo tanto en el Código Civil Federal como en el Código Civil del Estado de Quintana Roo. Estas leyes establecen qué cosa puede ser objeto de aprobación, qué bienes son muebles y inmuebles, cuáles pertenecen al Estado y cuáles pertenecen a los particulares. A continuación hablaremos acerca del patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes y derechos y obligaciones que pertenecen a una persona y que pueden valorarse económicamente. Según Regina Villegas, el patrimonio es la universalidad jurídica integrada por el conjunto de bienes, derechos y obligaciones apreciables en dinero que pertenecen a una persona. En la teoría clásica, los juristas Undri y Raoult consideraban que toda persona posee un único patrimonio inesperable de su personalidad, es decir, una persona y un patrimonio. Y en la teoría moderna, posteriormente Pierre Lepouche propuso que una persona puede tener varios patrimonios destinados a diferentes finalidades. Un ejemplo puede ser el patrimonio familiar o patrimonio a una empresa. Esta teoría actualmente se utiliza para explicar muchas instituciones jurídicas modernas. A continuación hablaremos de las características del patrimonio. Las principales características son la universalidad jurídica, que esta está formada por diversos elementos que la ley considera como un conjunto. Tiene valor económico, que todos sus componentes pueden expresarse en dinero. Incluye bienes, derechos y obligaciones, no solo incluye lo que una persona posee, sino también sus deudas. Puede aumentar o puede disminuir. Un ejemplo puede ser cuando se aumenta cuando adquirimos una casa o disminuye cuando contraemos una deuda. Garantiza las obligaciones. Los acreedores pueden exigir el cumplimiento de obligaciones con los bienes que forman parte del patrimonio y puede tramitarse cuando una persona fallece, su patrimonio pasa a sus herederos. A continuación, las clases del patrimonio. La primera es el patrimonio personal. Es el conjunto de bienes y obligaciones de una persona, que es la casa, un automóvil o una cuenta bancaria. El siguiente es el patrimonio familiar, que está destinado a proteger económicamente a la familia. Por ejemplo, la vivienda familiar puede quedar protegida para garantizar la estabilidad de los integrantes de la familia. El siguiente es el patrimonio de afectación. Esta está destinada exclusivamente a un fin determinado. Un ejemplo puede ser los fondos de inversión o el patrimonio de una empresa. El siguiente es el patrimonio hereditario. Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se transmiten después de una muerte de una persona. Un ejemplo es una casa que los padres heredan a sus hijos. Y por último, igual les pusimos un ejemplo acerca de la legislación aplicable, donde encontramos toda esta información de en qué leyes le pueden encontrar. Puede ser en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Código Civil Federal, en el Código Civil del Estado de Quintana Roo, en la Ley General de Bienes Nacionales y en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Estas leyes garantizan la protección de la propiedad y brindan seguridad jurídica a los ciudadanos.